invitación, un agradecimiento es lo primero a Clemencia, a Flover, a todas las personas, los alumnos y toda la junta directiva de la asociación por esta iniciativa tan maravillosa, una iniciativa por supuesto absolutamente exitosa, y gracias por permitirme hacer parte también de esta campaña, ¿no? De esta divulgación. Por otra parte, y para aclarar también, estoy tomando agua de Jamaica, no estoy tomando cerveza, es agua de Jamaica. Y bueno, digamos que dentro de lo que quiero compartir con ustedes hoy, quiero que hagamos un viaje. Es un viaje a través de circunstancias que probablemente nosotros vayamos a vivir o algunos de nuestros descendientes, casi con seguridad, ¿no? Entonces, circunstancias que tienen que ver con eventos extremos, eventos que cambian el paisaje, eventos que están absolutamente relacionados con la geología, pero que también, y esa era mi idea, de que hoy no sea una charla tan técnica, sino que pueda ser, digamos, otras personas, otro público pueda también acercarse a este tipo de charlas para mirar cómo eventos catastróficos, eventos que cambian toda nuestra naturaleza y nuestro día a día, como el que estamos viviendo ahora en este momento por la pandemia, pues también da a luz otras cosas maravillosas, ¿no? Entonces vamos a mirar este recorrido y vamos a ver cómo la erupción de un volcán pues dio a luz una cantidad de eventos, de obras de arte y circunstancias, digamos, extremas. Quiero comenzar y espero que se escuche bien. No sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien, Alejandra. ¿Te puedo sugerir apagar la cámara para que, digamos, corra un poquito mejor tu voz? ¿Y cómo la apago? En la parte de abajo aparece una barra blanca. No tengo ninguna barra abajo. En la página de Google, ¿no? En la página de Google ya, listo. Cuando mueves el mouse te aparece una barrita blanca abajo, sí. Tres botones, el de la derecha que parece una cámara, le das clic ahí y listo. Bueno, listo. Perfecto, ahora sí abres tu presentación y vuelves a ponerla en modo presentación. ¿Está bien ahí? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el fondo, es un fondo musical. Quería comenzar con este fondo un poco fantasmagórico, una atmósfera gótica. Es Hanle Gonashibli, un tenor georgiano, ya murió, que digamos esta música que es un poco oscura hace parte de una película, una banda sonora de una película que veremos más adelante. Entonces, yo también, con mis avisos parroquiales, como dice Flower, bueno, lo más importante es que algunas de las imágenes que he utilizado pueden estar sujetas a derechos de autor, ¿no? El uso en esta presentación, pues, es exclusivo para divulgación científica y cultural, eso es lo más importante. Y agradezco a los no geólogos que están aquí, los cuales son especialmente bienvenidos a esta charla. Muy bien, entonces, la Tierra, nuestro planeta, es un planeta cambiante. Nosotros llevamos poco tiempo aquí, ¿no? Como Homo sapiens, llevamos muy pocos años, no llevamos ni siquiera 1 millón de años, y nuestra Tierra tiene 4.800 millones de años. Entonces, para los que no están muy familiarizados con esto, decirles que hace solo 1.500 millones de años existe oxígeno en la Tierra y que nosotros, los antecesores de nosotros como especie y de la gran diversidad, pues están aquí en este planeta. Entonces, desde ese punto de vista, la geología es una ciencia muy básica y fundamental que atiende a las necesidades directas de la sociedad. Y por eso es que yo quería presentarles estas circunstancias distintas que tuvieron una influencia grande en la sociedad de antes. Muy bien, quiero comenzar por un orgullo, porque para mí es un orgullo decir que aquí vemos a Harrison Smith. Cuando la NASA fue a la Luna, la mayoría eran astronautas, estos astronautas eran astronautas y también la mayoría eran pilotos de aviones, ingenieros y demás. Y solo había un geólogo. Entonces, este geólogo fue el primer geólogo y el primer científico que también era astronauta que estuvo en la misión del Apolo 17. Entonces aquí vemos una fotografía de este científico geólogo tomando muestras de rocas lunares. También él es el autor de esta famosa foto que se llama La Canica Azul, tomada en los años 70, que creo que representa muy bien todo lo que nosotros somos, ¿no? La vida, el contacto con el agua, la naturaleza, el cambio del clima, etcétera. Dentro de lo de un planeta cambiante, lo más importante para nosotros como geólogos es reconstruir el pasado. Entonces, brevemente, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos una fotografía preciosa de la bahía de Jalón,
en Vietnam. Entonces en esta bahía vemos unas ondulitas, es decir, unas estructuras que se han formado por el movimiento del agua. Esto que se ve en el fondo son las típicas ondulitas que vemos cuando vamos a la playa, cuando vamos al río, que están hechas de arena. Aquí vemos una fotografía del pasado. Esta es una foto de hace unos 30 millones de años, donde esas circunstancias, esas características físicas que nosotros podíamos ver en la foto anterior han quedado preservadas para siempre, ¿no? Luego ha llegado un geólogo, las ha descubierto y ha dicho, muy bien, por aquí venía el agua, por aquí había o estaba sucediendo un proceso físico. Y como los geólogos también y toda la humanidad nos preparamos para el futuro. En esta fotografía vemos al rover Curiosity, el que está en Marte, y también vemos aquí estructuras parecidas. En este caso, estas estructuras están formadas por el viento. Las dos anteriores por el agua, pero son similares. Entonces, esto es importante porque si nosotros no conocemos nuestro planeta, el único que tenemos, ¿cómo vamos a ir a otro? ¿Cómo vamos a pretender ir a otro, no? Preservar el nuestro y prepararnos, digamos, para el éxodo, ¿no? El éxodo hacia otros planetas, el cual va a ser indispensable para nuestra supervivencia como especie. Bien, dentro de este planeta cambiante han habido circunstancias donde hemos tenido muchísimo material glacial, mucha nieve, muchas situaciones extremas de frío extremo y otras cálidas. Vamos a mirar cómo estas cuestiones son naturales, pero nosotros también tenemos, digamos, una responsabilidad como seres humanos. Muy bien, entonces ahora para ir entrando en materia vamos a devolvernos en el tiempo hasta entre 1400 y más o menos 1800 de nuestra era. Ahí existió unas circunstancias especiales, un frío intenso. Aquí vemos una pintura de Hendrik Averkamp, un pintor holandés, en el cual está retratando aquí cerca de una villa, esto sería un río donde están patinando estas personas, ¿no? En verano en Europa. Para los que conocen Europa o los que han oído hablar o los que pronto nos visitarán Europa, sobre todo estoy hablando por los más jóvenes, pues en verano es un calor espantoso, es impresionante y por supuesto no podría estar helado los lagos ni tampoco los ríos, ¿no? Entonces esta situación se hizo particularmente extrema en este tiempo y trajo muchísimas consecuencias. Muy bien, en esta pequeña edad del hielo, la temperatura, y esto para que lo tengan en cuenta cuando escuchamos en las noticias todo lo que tiene que ver con cambio climático, la temperatura media solo fue entre medio grado y 1 grado más baja que la actual, solamente. Y sin embargo trajo enormes consecuencias. Aquí podemos ver una curva que nos muestra unas anomalías de temperatura, o sea, diferencias en grados de la temperatura normal, y aquí los años, ¿no? Desde el año 0 hasta, nos vamos situando aquí más o menos en 1600, y vemos aquí, donde está marcado con este círculo, lo que se refiere a la pequeña edad del hielo. Entonces vemos que las temperaturas varían mucho. Vamos a ver que más adelante que esto es natural, pero en este caso hubieron unas circunstancias especiales aquí que tuvieron que ver con una actividad solar, ¿no?, diferente y con unas condiciones excepcionales de actividad volcánica que hicieron que las temperaturas que se esperaría encontrar tuvieran un mínimo tan acusado. Muy bien, aquí vamos a dar entrada a este nuestro protagonista del día de hoy. Es el volcán Tambora. Tengo en el fondo una reconstrucción un poco artística, muy, digamos, de la época actual. Vamos a hacer también una mirada por el arte, también un viaje por el arte del pasado, pero esto sería un arte más actual, algo que de pronto llega más a los jóvenes, y es la representación de un monstruo, ¿no? Un monstruo natural, un monstruo del cual tenemos muchísimos, miles en nuestro planeta Tierra, y que simplemente por causas naturales hace erupción. Entonces, el Tambora lo tenemos situado aquí. Esta es la Indonesia, estas son varias islas de la Indonesia, algunas de ellas muy famosas, ¿no?, por sus paisajes absolutamente paradisíacos. Aquí en estas curvas que tenemos nos están mostrando la influencia, hasta dónde llegaron las cenizas de este volcán. Aquí tenemos el volcán Tambora, su ubicación, y decirles que un día del 5 de abril de 1815, situemos en 1815, erupcionó este volcán. La explosión fue tan impresionante que se escuchó hasta una distancia de unos 2.600 kilómetros.
la ceniza arribó hasta islas lejanas como Sumatra y Papúa en Nueva Guinea. Y también hay algunas referencias históricas de la época que pescadores que estaban cerca de estas islas habrían perdido totalmente la audición, ¿no? Por la gran explosión, por la enorme magnitud de la explosión. En esta diapositiva podemos ver un enorme cráter, un cráter impresionante. Para los geólogos que me están siguiendo en esta presentación, la punta, digamos, de esta montaña sería el cono perfecto con el cual normalmente conocemos a los volcanes típicos, sobre todo este tipo de volcán, que es un estratovolcán, un volcán que está construido, digamos, por sucesivas erupciones de lava y material, ceniza, piroclastos, que salen expulsados en una erupción. Entonces, es como si hubiera perdido el tope, ¿no? Perdió el tapón, como el tapón de una olla a presión y salió intensamente. De lo que se dice de la época es que el volcán hizo un rugido impresionante, expulsó algo de lava y luego se quedó en silencio. Se quedó en silencio alrededor de 5 días y todo el mundo pensó, la gente que estaba ahí, los aldeanos, si bien se asustaron, pensaron, bueno, esto ya se acaba. Pero 5 días después explosionó ya de una magnitud increíble y bueno, murió prácticamente todas las personas, se dice que unas 11.000 muertos, sería prácticamente todas las personas que estaban en esta isla, quedaron muy pocos sobrevivientes, muertos directos. Entonces esto quiero que es algo en lo que quiero enfatizar y quiero que ustedes se fijen muy bien. Y 100.000 o más por el hambre y las enfermedades epidémicas, ahora que estamos en una pandemia, nos viene bien recordar esto, epidémicas que sucedieron tras la erupción. Muy bien, entonces en esta erupción, aquí genera, digamos, una serie de características que ya dentro de la ciencia están muy bien estudiadas. Existe una escala de índice de explosividad volcánica, que la tenemos aquí marcada, va de 0 a 8, el 8 estaría por acá abajo, no tenemos algo reportado, ¿no? en nuestra historia reciente, y entre más nos acerquemos a 8, pues la explosión es mucho más alta. Esta es una escala logarítmica, y deciros que el tambor arrojó alrededor de 2 millones de toneladas de ceniza y piroclastos durante la erupción, o sea, de una magnitud impresionante. Los estudiosos de volcanes la han catalogado como una número 7. También es importante que en los últimos 10.000 años, no ha habido ninguna erupción que haya tenido una magnitud mayor a esta, ni que tampoco haya alcanzado la magnitud mayor de 8. Muy bien, entonces hemos visto el Tambora erupciona en 1815. Es una erupción impresionante, es una erupción que alcanza, aquí vemos la columna que normalmente se ve de la fumarola, o sea, la ceniza y la cantidad de material y gases que está saliendo de un volcán. Esa columna alcanzó hasta 40 kilómetros de alto, o sea, una magnitud impresionante. Y vamos a ver qué causó esto, ¿no? ¿Qué generó en los pobladores de esta época y por qué al año siguiente Europa, sobre todo el norte de Europa, también Asia y Estados Unidos, en toda esta parte se le conoce mundialmente como el año sin verano? Aquí también en esta diapositiva tenemos una gráfica de diferentes erupciones, para que, como esto va a quedar grabado, para que ustedes la puedan revisar más adelante, y simplemente es para situarlos y decirles que los volcanes son tan impresionantes y pueden cambiar tanto nuestra vida, la vida del planeta, que el volcán de la Garita en Estados Unidos, en Colorado, fue una erupción muchísimo mayor que el Tambora y cambió el clima de la Tierra durante 1000 años. En cambio, ahora vamos a hablar solamente de una circunstancia más pequeña. Solo cambió el clima de la Tierra durante 1 año. Muy bien, entonces entremos aquí un poco en el arte. Erupciona el Tambora y el año siguiente está este personaje, este sacerdote, un reverendo, digamos, que representa las clases altas, las clases más acomodadas. ¿Qué hace este señor, digamos, en este lago? Está aquí tranquilamente patinando, está disfrutando de estas circunstancias,
bien abrigado, ¿no? O sea, la gélida perfección. Y por otro lado, vemos en esta pintura de Georges Morland lo que fue la realidad para la mayoría de los pobladores europeos. La realidad, el hambre y la atroz perfección. ¿Qué pasó? Que todas estas circunstancias, todas estas cenizas tan impresionantes, y cambiaron los regímenes de atmosféricos de la Tierra en ese momento para el año siguiente. Entonces, la intensidad solar se vio opacada por la gran cantidad de nubes, los campos no pudieron dar sus cosechas, hubo muchísima hambre, mucha hambre, impresionante, y también esto permitió que hubiera un cese de fenómenos naturales a los cuales yo creo estamos todos muy acostumbrados, más ahora con la globalización, cuando vemos estas circunstancias que tienen que ver con los festivales en la India, que la gente se pinta la cara de tizas de colores y demás porque llegan los monzones, llega la lluvia, con ello llegan las cosechas y la comida. Pues este año, de 1816, y como consecuencia de la erupción del Tambora, no hubo ni cosechas, hubo muchísima hambre y el régimen de lluvias cambió. En algunos lugares fue absolutamente torrencial, en otros lugares congeló los lagos y los ríos en el verano. Pero no todo fue malo y nos encontramos con una villa, esta villa aquí, en esta preciosa pintura de Finden. Estamos aquí, situémonos aquí a orillas del lago Le Mans en Suiza. Está esta villa que es una villa muy famosa, la villa Diodati, y aquí se reúnen unas personas muy excepcionales. Y es como comienzan a gestarse monstruos con los cuales nosotros estamos hoy muy acostumbrados. Entonces, llovía torrencialmente, no había manera de salir ni disfrutar de las barcas ni de nada, y estaban ahí reunidos dos poetas ingleses absolutamente famosos, ¿no? Dos de los principales representantes del romanticismo inglés. Estaba Lord Byron y estaba Percy Shelley. Ellos dos estaban acompañados por una jovencita de 19 años que será protagonista de nuestras siguientes diapositivas, Mary Shelley, quien sería la futura esposa de este poeta mencionado ulteriormente, Percy Shelley. Y también estaba un médico y escritor, Polidori, William Polidori. Entonces estas cuatro personas, junto con otra que no participó, digamos, deciden hacer un concurso de fantasmas, aprovechando esta atmósfera gótica y mirar a ver quién podía dar a luz, digamos, la situación más terrorífica, la que nos diera más miedo, ¿no? Entonces es así como hay un concurso y entonces volvamos de nuevo a nuestro tambora. El tambora erupciona y el año siguiente, mientras la mayoría de la población del norte de Europa y de Estados Unidos y Asia muere de hambre, estos personajes están creando monstruos y creando obras impresionantes. En esta diapositiva tenemos a Lord Byron, que es, digamos, uno de los principales protagonistas por ser digamos, el mayor representante del romanticismo. Es muy conocido porque una de sus poesías más famosas es Don Juan, en la cual más adelante un escritor español, Tirso de Molina, digamos, se entusiasmó con esta poesía, era satírica la de Lord Byron, y creó ese mito del Don Juan, ¿no? Del Don Juan Tenorio, el Casanova, el que enamora a todas las damas, ¿no? Bien, pues la situación era tan impresionante en esta época, en este año en verano, que Lord Byron escribió una poesía muy famosa que se llama Oscuridad, donde él imaginó este sombrío destino, porque él y muchos de los intelectuales pensaron que el sol se moría, o sea, definitivamente significaba que el sol se moría, el sol no lucía, todo estaba absolutamente oscuro y además los atardeceres tenían unos colores extraños, fantasmagóricos. Muy bien, les voy a leer solo una pequeña parte de esta poesía. La última parte donde dice: la mañana llegó y se fue, y llegó, y no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desolación. Esto lo escribió Lord Byron en este año sin verano. Y con esto también quiero decirles que es aquí donde conectamos también con la resiliencia humana, que también la tendremos aquí cuando salgamos de las circunstancias difíciles en las que estamos ahora, ¿no? La creatividad,
el conectarse consigo mismo, el aprender de ciencia, el hacer algo que no habíamos hecho, o simplemente esperar, simplemente quedarnos en calma. Muy bien, y es por eso que yo voy a ir pasando algunas fotografías famosas para que no olvidemos que el arte y la creatividad es también parte de la ciencia. Hay también un rigor ahí, un rigor de colores, una estructura, una distribución de, digamos, de los personajes que van a ser parte de esta creatividad, ¿no? Entonces, muy bien, esta es nuestra primera, digamos, una de nuestras primeras creaciones, el tambor a la luz, estas escalofriantes poesías que están reflejando lo que pasó. Ahora vamos a saltar un poquito del arte a la ciencia. ¿Qué pasaba? ¿Por qué decían que estaba muriendo el sol? Bien, un astrónomo en Bolonia, del cual no pude encontrar realmente su referencia, aunque está bastante estudiado, ¿no? Parece que es un astrónomo conocido, pero se quedó en el anonimato, predijo que el sol moriría el 18 de julio de 1816. O sea, más o menos un mes y medio después de que tenemos estos escritores famosos creando en Villa Diodati. Bueno, resulta que si bien la erupción del Tambora fue tan impresionante, es la más grande jamás registrada para nosotros dentro de nuestra historia, casi desterra al sol. El sol estaba muy deslucido, se veía apenas. Y resulta que comenzaron las personas a ver unas manchas. Estas manchas solares, que muchos estarán familiarizados, las habrán visto alguna vez, los más aficionados a la astronomía, o sabrán de ellas. Entonces, claro, el hecho de que se oliera esa bilis negra, como se le dijo, en estas circunstancias hizo que la gente entrara en pánico. Inmediatamente vinieron cualquier cantidad de profecías de las anteriores, de las trasanteriores y de las de ese momento donde decían, claramente llegó el apocalipsis, se acaba el sol, se muere el sol y con ello la tierra. Pero, por supuesto, y como ya estamos acostumbrados, el 18 de julio vino y se fue y el sol continuó brillando. Pero vamos a ver cómo este astrónomo y la gente en general sí tenía razón en cuanto a que algo estaba pasando en el sol, algo pasaba. Entonces, de nuevo Lord Byron nos dice en su poesía, nos dice, y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desolación, y todos los corazones se congelaron en una plegaria egoísta por luz, por la luz, por el sol, por verlo de nuevo brillar. Bueno, entonces aquí tenemos unas imágenes de lo que es una mancha solar, aquí tenemos el sol, tenemos las manchas solares, aquí tenemos una fotografía de mayor resolución, unas tormentas de plasma, una actividad electromagnética extraordinaria. Y entonces, como estas manchas solares se presentan cada cierto tiempo, lo veremos más adelante, en el interior de estas manchas solares la temperatura es menor, ¿no? Casi unos 2000 grados menor que la temperatura normal del Sol. Entonces se ven como unas manchas negras, ¿no? Que estuvieran afectando al Sol, ¿no? Como si se estuviera disolviendo. También decirles que una mancha solar, pues la vemos muy lejos, pero son gigantescas. Aquí tenemos una escala, este sería el tamaño aproximado de la Tierra y este el de una mancha solar. O sea, una mancha solar puede ser muchas más veces más grande que el Sol. En esta diapositiva tenemos una figura que nos está mostrando aquí los años, entre 1600 y el año 2000 de nuestra era. Aquí en el eje de la X tenemos la cantidad de manchas solares, ¿no? Tenemos desde cero, un mínimo, y hasta un máximo de 250 manchas. ¿Qué pasó entonces en este momento cuando el Tambora hizo erupción? Pues que había una circunstancia excepcional que en ciencia y en ciencia climática se le ha llamado los mínimos de Maunder y los mínimos de Dalton. ¿Qué pasa durante esos mínimos? Durante estos mínimos, la actividad solar electromagnética es muy grande, ¿no? Es una actividad tremenda, lo cual genera una gran cantidad, perdón, en lo cual se ve reflejado en una ausencia de manchas, ¿no? Entonces, esta ausencia de manchas hizo que para esta época donde apenas estaban saliendo a la luz los microscopios, los telescopios, perdón, y demás, pues fuera una circunstancia muy extraña, ¿no? Lo que se veía. Entonces resulta que el año del Tambora coincide también con este mínimo de Dalton, donde estas manchas solares
se presentan, hay una gran actividad electromagnética. En esa época pues no había una circunstancia que les pudiera afectar, pero a nosotros hoy en día en la modernidad sí que afecta muchísimo a las telecomunicaciones, a los satélites, a los GPS, etcétera. Entonces, realmente sí que había una circunstancia. ¿Qué pasa cuando hay estos mínimos? Que la cantidad de energía que llega a la Tierra es menor. Bien, entonces esta actividad solar pues duró unos cuantos años, alrededor de unos 40 años, y justo coincidió, digamos, una de sus máximas expresiones dentro de este mínimo de Dalton con la erupción del Tambora y el posterior año sin verano. Bien, cambio climático, estamos hablando mucho de él hoy en día, ¿no? Hay negacionistas, lo cual es bastante increíble, ¿no? Es bastante extraño que lo pueda haber, pero lo más importante es que todos tenemos que culturizarnos con estas terminologías, ¿no? Ir a la ciencia, que la ciencia del pasado se refleja mucho y también tiene mucho que ver con esos observadores de antes, que no sabían cómo se llamaban los fenómenos que estaban viendo, pero sí que los dejaron para la posteridad en sus historias, en sus poesías, en sus diarios de vida, ¿no? Principalmente son muy conocidos todo lo que tiene que ver con las diferentes religiones y las iglesias, que siempre han sabido llevar bastante bien como qué ha pasado en su comunidad y en sus años. Entonces, el cambio climático tiene que ver por causas naturales, una variación global, pero también por la acción del hombre, ¿no? Y produce que haya un cambio, un desequilibrio, unos ciclos diferentes en los parámetros con los que nosotros estamos más acostumbrados, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera, a diferentes escalas de tiempo. Muchas de ellas nosotros no las percibimos como humanos. Entonces, tenemos causas externas y causas internas. Las causas externas, acabamos de ver una de ellas, las variaciones solares, que tienen una periodicidad de 11 años, cada 11 años, y otra periodicidad de cada 70 años. Es decir, que en nuestra vida terrestre podremos al menos ver algunas de los ciclos de 11 años y quizá alguno de 70 años, de 80 años, perdón, y poco más, ¿no? En lo que tiene que ver con las variaciones orbitales, las voy a explicar más adelante, muy brevemente, tiene que ver con los movimientos de los planetas, el movimiento de la Tierra y cómo son sus relaciones con respecto a nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos planetarios. Meteoritos y cometas, que bueno, claramente nosotros no tenemos nada que hacer aquí, o sea que cuando alguien que niega el cambio climático dice, eso no existe, siempre ha sucedido, ahí tiene razón. Siempre ha sucedido el natural, el que tiene que ver con las variaciones solares, orbitales y el de que nos impacte o nos afecte un meteorito o un cometa. Pero hay otras causas internas en las cuales sí tenemos nosotros una responsabilidad, ¿no? Uno tiene que ver con las placas tectónicas, que hay una serie de placas que se mueven alrededor del planeta donde nosotros vivimos, digamos, donde están asentados los continentes, y otras que hacen parte también de los océanos. Eso genera una cantidad impresionante de terremotos, también por eso tenemos una distribución de volcanes que está muy bien reconocida en el planeta, y pues nosotros tampoco tenemos ahí nada que hacer en lo absoluto. Pero tenemos otras circunstancias que tienen que ver con la composición atmosférica y la intervención humana. El lanzar gases a la atmósfera, el deforestar, etc. Muy bien. Entonces, con esto ya puesto en relieve, les quiero hablar de este ingeniero, Milankovic, un ingeniero serbio, un matemático, un geofísico, bueno, un hombre genial que tenía el interés y que pensaba que claramente muchas de estas circunstancias del cambio climático, como lo llamamos ahora, esa variabilidad climática, tenía que tener una respuesta matemática, tenía que ser predecible, tenía que haber algo que le explicara, y ya se conocía muy bien toda la influencia que tenía que ver el sol y la luna con las mareas, pero él quería ir más allá, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí cómo nuestro Tambora casi desterra al sol, lo vimos, ¿no? Simplemente el sol estaba muy atenuado por su comportamiento natural, y si además no, el espectro visible que nosotros o que estas personas en esa época podían ver era absolutamente nubes negras,
pues eso daba pie a muchísimas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con las variaciones solares. Ahora vamos a ver cómo la influencia de los planetas en nuestra vida es absolutamente clara. Y no estoy hablando de horóscopos. Entonces, ahora vamos a ver qué son las variaciones orbitales. Bueno, aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos el Sol. Estamos relacionados desde pequeños con estos movimientos de la traslación, ¿no? Como se le decía antes. Se refiere a la excentricidad. La Tierra va girando alrededor del Sol y algunas veces está más alejado del Sol, se le llama el afelio, otras veces está más cercano, que se llama el perihelio. Y la Tierra va haciendo un movimiento circular, digamos, deformado, ¿no? Está describiendo una elipse. ¿Y quién la deforma y cada cuánto se deforma? Se deforma, hay dos ciclos principales, cada 100.000 años, que están representados aquí, como esta variación, y cada 400.000 años, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Los humanos? No, no tenemos absolutamente nada que ver aquí. ¿Podremos hacer algo en el futuro? Tampoco. De acuerdo a todas las teorías, digamos, futuristas que tienen que ver con hasta dónde va a alcanzar el intelecto de los Homo sapiens, es imposible sacar de su órbita a Júpiter, ¿no? Bueno, pues Júpiter y Saturno son los responsables principales, ¿no? Su fuerza de gravedad, su enorme masa, saca, empuja, es como si alara la Tierra fuera de su órbita y lo que hace es deformarla. Esto tiene una influencia importante en el clima, lo vemos aquí. Algunas veces entonces estamos más cerca del Sol, con ello más radiación solar y otras veces más alejados. ¿Ve? La oblicuidad tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra. Entonces aquí que vemos nuestra Tierra, vemos que no está en una posición, digamos, vertical, ella está inclinada, ¿no? Como recostada, digamos, en el espacio con respecto a un plano. De la eclíptica se le conoce, digamos, un plano que la cortaría, digamos, perpendicularmente. Entonces, bien, este eje de la oblicuidad cambia cada 41.000 años y tiene mucho que ver con el clima, ¿no? Las estaciones, la insolación, porque si aquí situamos el Sol y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, no le llega al hemisferio norte y al hemisferio sur la misma cantidad de radiación solar. Entonces este es un pequeño GIF animado, simplemente para ver cómo nuestra Tierra no está en una posición vertical, sino que ella está inclinada. Vemos aquí a nuestro Sol lanzando todos sus poderíos, digamos, y vemos aquí nuestra Tierra girando y cambiando de invierno a verano sucesivamente en el año, ¿no? Nosotros como países ecuatoriales, pues esto no lo tenemos muy, digamos, no lo tenemos muy en nuestras vidas presentes, pero sí tenemos época de lluvias, épocas de calor. Ahora bien, también el eje de la Tierra hace, digamos, hace un bamboleo, ¿no? Entonces, nuestra Tierra está girando sobre sí misma, gira alrededor del Sol, a su vez está en un sistema planetario del cual, digamos, nuestros vecinos poderosos, Júpiter y Saturno, deforman nuestro tránsito alrededor del Sol, pero también el eje está inclinado y también hace como una pequeña circunferencia, ¿no? Hace un pequeño recorrido. Ese recorrido tarda unos 25.920 años, se le conoce como el año platónico. Entonces, esto también tiene mucho que ver con las culturas antiguas y la arqueología, en la cual aquí solo voy a hacer una breve referencia. Hoy en día, nuestro norte, ¿no? Y si hoy en día nosotros construyéramos una pirámide, un templo orientado hacia la estrella brillante del cenit, esa sería la estrella polar, esta estrella que vemos aquí. Pero es que hace 14.980 años, aquí no estaba la estrella polar, sino que estaba Vega, porque nuestro eje estaba teniendo, digamos, esta dirección, ¿no? Dando todo este círculo. Y en 3.000 años en el futuro, donde la probabilidad de que nosotros sigamos como humanos, pues, en apariencia no es muy alta, ¿no? Desde el punto de vista biológico, estará apuntando Alfa Draconis. Entonces, a los que les gusta la arqueología y a los que tienen que ver con orientación de las pirámides, entonces los antiguos de diferentes culturas orientaban muchas de sus representaciones artísticas o de poder o mausoleos
con relación a una estrella, ¿no? Entonces se sabe que cuando se construyó la Gran Pirámide de Keops, ese norte, ¿no? Esa estrella polar que para nosotros es importante hoy en día, para ellos era Tubán. Bien, y todo esto lo que genera es una danza cósmica. Aquí vemos todo esto que les hablé, que sé que suena un poco complejo quizá para algunos, pero todo esto es natural. En esto nosotros no tenemos ninguna influencia. Esto ya tiene unas soluciones matemáticas. O sea que desde el punto de vista de los ciclos de Milankovitch, el clima, el clima natural tiene una predicción, ¿no? Vamos, nosotros ahora estamos en un interglacial, es decir, en una época de calor, y en unos cuantos miles de años estaremos en unas circunstancias como las de la película de la Edad del Hielo, ¿no? Se llama, creo que sí, la Edad del Hielo, ¿no? Muy bien. Entonces ahora volvamos a Villa Diodati y vamos a ver dónde están esos monstruos, dónde salen esos monstruos que generó la erupción del Tambora. Aquí tenemos a Mary Shelley, tenía 19 años en ese momento, murió a los 54 años, muy joven, ¿no? De un problema, de un tumor cerebral, y ella en esos días de ese concurso da a luz a Frankenstein o el moderno Prometeo. Frankenstein es muy conocido, no sé si los más jóvenes están aquí conectados, lo conocen, pero es el arquetipo de lo que viene ahora en el futuro, ¿no? Y es el gran precursor de los cyborgs hoy en día, ¿no? Los cyborgs y lo que se viene para el futuro, material orgánico, material inorgánico, un robot que también piensa, en fin, todo esto que nos suena futurista, pero que ahora ya tiene de, digamos, de robots y de piezas de inteligencia artificial que pueden generar una cantidad de cosas, digamos, de soluciones lógicas. Pues ya Mary Shelley en esta época lo creó, ¿no? Creó a este hombre que estaba hecho de diferentes partes de cadáveres y tornillos y demás. Entonces, este es, digamos, nuestro primer monstruo, muy importante para la literatura y para la iconografía y también para toda una serie de reconstrucciones. Entonces, en este sentido, Mary Shelley pues sería claramente una de las grandes precursoras de la ciencia ficción y de los cyborgs. Aquí, a sus 19 años, mientras estaba confinada, como estamos nosotros ahora, ella daba luz a este hombre. Entonces, aquí quiero leer una frase de una poesía de Jodorowsky, que a mí me parece que refleja muy bien, ¿no? Este monstruo. Te dice, te busqué, porque solo tú puedes hacer el milagro de animar mis tornillos, convertir la necronita en piel verdadera. Cúrame, no me degrades. Cuando yo me encontré con esto, pensé, bueno, la necronita, ¿qué es eso? Y esto para los que son aquí más petrofísicos, más de mineralogía, creo que me podrán ayudar muy bien, vulcanólogos y demás. Entonces, en los diccionarios antiguos, como este de 1867, este diccionario de la lengua castellana, había una referencia a la necronita. Aquí tenemos una figura, una fotografía de una obsidiana, material volcánico, vidrio volcánico, común. Entonces decían que la necronita despide muy mal olor y que sería un mineral, digamos, que tiene diferentes colores. Me encontré otra definición donde dice que la necronita es una especie de mineral mágico. De la geología siempre la geología y las causas de nuestro planeta cambiante ha estado siempre relacionado con cosas extrañas, piedras mágicas, perlas malditas y toda una serie de circunstancias. O sea, nosotros siempre estamos en boca de todo lo que tiene que ver con la magia, ¿no? Entonces, bueno, se dice que esta necronita se encontraría en cementerios y antiguas necrópolis, ¿no? También es un garante de la inmortalidad de criaturas no muertas, bueno, como podría ser Frankenstein, lo dio a la luz, alguien lo creó. Y esto para mis colegas que están aquí, que sé que me van a ayudar, dice que la necronita se confunde fácilmente con la obsidiana por su sorprendente parecido. O sea que ya seguramente alguno de ustedes me podrá decir algo más acerca de la necronita. Entonces, esta necronita, que es un material volcánico, un vidrio volcánico muy común, que los que viven cerca sobre todo en Nariño, Pasto, Manizales, Chinchiná, Pereira, que son los que han tenido que vivir, digamos, estas circunstancias de los volcanes actualmente activos en Colombia y que han hecho alguna pequeña erupción, pues están muy familiarizados con la obsidiana.
también a los que les gusta comprarse joyas y demás, ¿no? Este material es muy conocido y es muy popular. Entonces esto nos conecta con esta otra torre, una torre muy conocida también, esta Torre del Diablo, ¿no? Esto es para mí un hito, la geología espeluznante, porque hay toda una serie de mitos que tienen que ver con que aquí se encontraban una cantidad de un oso mágico que iba a subir por unas doncellas y le había dejado unas marcas, aquí vemos algunas marcas, esas marcas se ven aquí, ¿no? A los geólogos que ya claramente lo conocen el tema y lo saben bien, pues esto tiene que ver con una cantidad de basaltos, esas lavas que vemos que escurren por los volcanes, cristalizan, digamos que se arreglan en una estructura muy importante que forma unos hexágonos y que forma unas columnas que en este caso son impresionantes. ¿Qué pasó aquí? Habían otras rocas alrededor, aquí vemos otras en el fondo, pero eran más erosionables, es decir, que con los tiempos y los años, esas rocas se fueron erosionando y esta, al ser más competente, más dura, se quedó aquí, ¿no? Como una especie de rey, ¿no? Un rey del paisaje. ¿De qué magnitud son estas impresionantes columnas? Aquí vemos en esta fotografía a este intrépido personaje. A mí esto me parece una cosa más espeluznante que cualquier cosa, escalada libre en una pared completamente vertical y bueno, aquí vemos esta persona, ¿no? Entonces, esto también nos recuerda ese poderío impresionante de la geología del paisaje, ¿no? Y de cómo también la resiliencia humana. ¿Qué hizo el humano? No se quedó simplemente adorando la montaña ahí abajo y haciendo quizá una fogata y una pintura rupestre. No, decidió escalarla. ¿Qué más haremos en el futuro? ¿No? Sería la pregunta. Muy bien, el tambor erupcionó en 1815. No fue el único que erupcionó ese año, hubo otros volcanes durante esa época que también contribuyeron a todo esto de la pequeña edad del hielo. Y aquí voy a pasar rápidamente por algunas pinturas fantásticas porque también la erupción del Tambora dio a luz estas obras maestras. Entonces aquí tenemos una pintura de William Turner, también un romántico inglés muy conocido, se le conoce como el pintor de la luz, uno de los principales paisajistas, en óleo, en acuarela. Bueno, a mí particularmente me encanta esta pintura y me encanta todo lo que representa y todo lo que pasó en el Tambora, ¿no? Volvemos a Lord Byron, otra parte de su poesía de la oscuridad, donde nos dice, el mundo estaba vacío, lo populoso y lo poderoso era una masa, sin estaciones, sin hierba, sin árboles, sin hombres, sin vida, una masa de muerte, un caos de dura arcilla. Una hermosa, hermosísima alusión a todo ese polvo fino que cayó, toda esa ceniza que cayó en todo el mundo, ¿no? Ese caos, esa dura arcilla que luego lo que hizo fue que se fue endureciendo con el tiempo. Pues es una muy bella representación de lo que pasó en el Tambora, ¿no? Ya más poética, ¿no? Bueno, seguimos con Turner, aquí tenemos también una hermosa pintura y aquí quiero contarles que lo más impresionante de las pinturas de Turner son los atardeceres, porque el Tambora cambió los atardeceres a atardeceres amarillos, verdes, unos colores que nadie había visto antes, unos colores impresionantes, unos colores que aunados a que la gente tenía un terror, aunados al hambre, aunados al padecimiento, pues claramente esta gente que nos precedió pensó lógicamente que el mundo se acababa, ¿no? Claramente esto era el juicio final. Bueno, si alguno de ustedes está particularmente interesado en Turner, sus pinturas son de alrededor de 40 millones de dólares. Aquí tenemos a este alemán con esta pintura que me parece muy preciosa y que me gusta, que se llama Mujer frente al sol poniente. Friedrich, en esta pintura también nos refleja esos aerosoles, ¿no? Estos colores fueron por esos aerosoles de azufre, los volcanes lanzan muchísimo azufre y las nubes de ceniza que alteraron totalmente el patrón, digamos, atmosférico. Entonces, esta pintura también me gusta porque tiene que ver también con la lucha de las mujeres en la ciencia y aquí aprovecho esta pintura para agradecer a Clemencia, que es una geóloga muy importante, sobre todo lo que hace por la visibilización de nosotros, es absolutamente maravillosa. Clemencia, gracias a todas las chicas y a todas las geólogas que nos precedieron, que están ahora y que vendrán, ¿no?
Y recordar que las niñas no solo jugamos con muñecas, ¿no? También jugamos con piedras. Muy bien, aquí tenemos a Theodore Géricault. También está en esta poesía, perdón, en esta pintura de la balsa de la Medusa, nos está representando un naufragio real que sucedió en las orillas en Senegal, enfrente de las costas de Senegal, pero aquí también lo más importante son esos nubarrones, ¿no? Y esos colores verdes, esos colores extraños que también tienen que ver. Estos hombres que están aquí naufragaron y bueno, la mayoría murieron de hambre o simplemente los fueron tirando al océano y bueno, la supervivencia es así, y sobrevivieron unos pocos, ¿no? Ahora vamos a nuestro otro maravilloso monstruo. Este ya es un melifluo amante, este ya no es tan feo, digamos, como puede ser Frankenstein. Aquí tenemos a Polidori. Polidori, quien está aquí, John William Polidori, el médico que les dije que estaba también con George Byron, con Lord Byron y los demás, pues es un personaje muy trágico, ¿no? Este hombre se suicidó además tomando ácido prúsico, una especie de cianuro, y bueno, era un desolado, como eran la mayoría de los románticos, y en esa noche también, en esos días de confinamiento, él dio a luz esta historia del vampiro, ¿no? Y por primera vez en la historia, ya habían algunas historias de personajes oscuros, pues Polidori le da un carácter de gótico, un carácter de un caballero o de un hombre extraño y de un hombre que también es elegante, ¿no? Y por supuesto un gigoló, ¿no? Porque aquí voy a leer esta última parte donde dice que era gallardo de figura y silueta y muchas cazadoras de notoriedad, ¿no? Aquí se refería a las féminas, a las damas, trataban de conquistar sus atenciones y obtener alguna prueba, al menos de lo que ellas llamaban afecto. Entonces aquí nuestro querido Volcán Tamborga nos da a luz este amante que sus comienzos fueron más bien infernales, y aquí les pongo un fotograma de la película Nosferatu. Esta es una película absolutamente aterradora. Para mí, la verdad es que yo tengo que decirles que soy muy cobarde, pero Nosferatu es un clásico maravilloso del cine mudo. Es para no dormir, ¿no? Está a punto de cumplir 100 años. Y bueno, aquí tenemos a Nosferatu. Y esta obra clave del expresionismo alemán ya nos sitúa en algo muy importante para nosotros hoy en día, lo que tenemos que ver con esas crónicas vampíricas y todos esos vampiros que están tan de moda, ¿no? Y es el hecho que por primera vez en la historia el vampiro es un conde también, es un hombre de la clase alta, ¿no? Y se muere con el sol. Hasta antes de eso, las crónicas vampíricas diferentes no tenían estas circunstancias. Entonces, nuestro vampiro de Nosferatu, una película que les recomiendo muchísimo, que además es una película de culto, pues esta película, digamos, da por primera vez estas circunstancias excepcionales. Luego ahora los vampiros, bueno, estos melífluos amantes han ido mutando. Tenemos Bram Stoker con Drácula, que ya este es más conocido, diría yo, para la mayoría de ustedes. Drácula ya es muy sanguinario, ¿no? Puse una imagen que no fuera tan sanguinaria, pero cada vez es un hombre más artístico. Nuestro Drácula ya es un hombre cada vez más ilustrado, es ya un danzarín, es un hombre, digamos, es un monstruo, un amante que tiene una cantidad de circunstancias que lo hacen extraño, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? La cosa ha ido mutando a este señor que tenemos aquí, que es como una especie de vampiro desangelado, ¿no? Yo lo diría como un vampiro prelavado, yo no sé, es que es un vampiro que ya no da miedo, que tampoco es elegante y que, bueno, en mi concepción, pues tampoco es muy melifluo, ¿no? Pero pensemos que la erupción del Dampora da a luz al vampiro el año siguiente, en 1816, y aún hoy en día todas las generaciones siguen enamoradas de estos vampiros, ¿no? Ahora vampiros sin barba y vampiros que, bueno, otros vampiros, otros melifluos amantes. Ahora les voy a mostrar simplemente este corto. Será nada menos de un minuto. Espero que pase. Aquí vemos en este precioso vals que se creó para una película también vampírica. Entonces aquí en nuestra crónica vampira vemos que ya todo tiene que ver con hombres más guapos, hombres ya no que no causan como ese terror, que es todo muy gótico, ¿no? Un melifluo amante, ¿no?
todo esto, digamos, de nuestro maravillosa tambora. Esta es una obra escrita por Peter Gondry para una película Drácula de Van Helsing, el cual ya es muy distinta, ¿no? Magia, esoterismo y demás. Bueno, también se la recomiendo porque visualmente es muy bonita. Y ahora vamos, ya para ir terminando, a otro vampiro, a otro monstruo que nos resulta. Y es que el año siguiente, este clima sin verano, tenemos unas circunstancias en la China imperial de Jiang Qin, del séptimo emperador de la dinastía Qin. Tenía serios problemas con el opio. Ya el opio, el opiáceo, donde se deriva la morfina y otros medicamentos, y donde lamentablemente también se deriva una cantidad de sustancias ilegales y perniciosas. Digamos que este hombre, este emperador, estaba enloquecido, estaba desesperado, porque no sabía cómo hacer para que su gente dejara de fumar, ¿no? Entonces esta frase me encanta, que nos dice: Jiang Qin se disponía a prohibir para siempre la venta de opio y la costumbre maldita de fumar, ¿no? Cuando llegó la noticia de que el clima había enloquecido en todas las provincias. Bien, el clima no solo enloqueció en todas las provincias, la gente estaba tan desesperada que se dedicó a cultivar opio para tratar de hacer unas sopas, y se daba muy bien el opio en estas circunstancias, y también para consumir, ¿no?, este tipo de alucinógeno, para tratar de sobrevivir al hambre. Al opio se le llama también el hada negra. De acuerdo a la historia, en los años 50, con la llegada del comunismo a China, pues se supone, en teoría, que habrían finalizado con este vicio, ¿no? Pero no es cierto. Este vicio y esta situación del opio también nos dio, por el otro lado, atmósferas muy románticas. Aquí tenemos a esta chica, a esta hermosa dama que está aquí cerca de una floración, ¿no? Tiene ese aspecto también como de un amante frágil, de un amante suave, y esto nos conecta con esta otra amante que tenemos aquí, que es de una película, este fotograma es de una película que se llama El amante. Se los recomiendo también, aunque está desde luego, como siempre, mucho mejor el libro. Un libro poco autobiográfico de Marguerite Duras. Pues nuestra Marguerite, que es muy conocida también, Marguerite Duras, en todo lo que tiene que ver con la lucha, ¿no?, de la mujer y sus derechos y demás. Nos da también el hecho, porque en esta película y en estas circunstancias de la Indochina colonial, colonia francesa en este caso, también hay unas circunstancias muy importantes tanto en el libro como en la película que se relacionan con el opio. El opio y relacionado con este romanticismo llevado a ese extremo, ¿no? El amor como la desesperación, el amor como la locura, el amor como la droga, un amor desesperado, desquiciado. Aquí está el amante y aquí está, digamos, el objeto de su amor. Entonces, en este fotograma que me encanta, tenemos este otro melifluo amante, ¿no?, que también está envuelto en una cantidad, digamos, de vapores, que si no hubiera sido por el tambora, quizá nuestro emperador hubiera conseguido, digamos, que el opio no siguiera discurriendo como por su imperio, que luego generó las guerras del opio y que finalmente pues acabó con un dominio total del imperio británico, ¿no? Lo dominaron varios, pero al final también les sugiero una revisión de las guerras del opio muy, muy interesante. Y bueno, todo no está en melifluo, y entonces puede ser que desde el punto de vista del arte nos haya dado a luz estas circunstancias tan maravillosas, pero por otro lado nos dio la desolación, ¿no? Aquí tenemos dos mujeres de la alta sociedad china fumando opio, y aquí tenemos la realidad, ¿no? Como cuando veíamos el patinador, ¿no? Esta es la circunstancia bonita, pues quizá la persona que tiene un estatus social y que puede sobrevivir decorosamente, por decirlo de alguna manera, y esta es la realidad, ¿no? Muy bien, y esto es un reto que les lanzo ya para terminar. No, el tambora y otras erupciones no fueron las únicas responsables de este año sin verano, y sobre todo esta pequeña edad del hielo. Se sabe que hubo una bastante impresionante, colosal, con un índice de explosibilidad de 6, que se le conoce como la erupción misteriosa de 1808. Entonces, aquí tenemos una concentración de sulfitos, aquí tenemos una
una gráfica que nos está mostrando mínimas concentraciones, altas concentraciones, mínimas y altas. Entonces fue solamente hasta hace muy pocos años cuando se descubrió que esta erupción había sucedido. ¿Dónde se descubrió? Pues en un testigo de hielo. Este es un cilindro de hielo que se saca de un glaciar. En este caso, este es de Groenlandia. Y aquí en sus anillos, aquí en todo esto queda registrado todo el clima del planeta, las diferentes circunstancias, los momentos cálidos, los momentos fríos. Y también, por supuesto, las cenizas se alcanzaron hasta Groenlandia o si había unas anomalías químicas que nos permiten datar, nos permiten decir, bueno, aquí pasó algo, ¿no? Y son como anillos que se cuentan, ¿no? Como los anillos de los árboles que se van contando. Entonces, aquí creo que esto es algo muy bonito y creo que es algo que a los jóvenes o a los nuevos geólogos les podría interesar mucho. A ver, busquemos. Y busquemos esta erupción misteriosa porque se sabe que esta erupción misteriosa solo hay 2 referencias hasta ahora encontradas en todo el mundo y una es de un colombiano. Entonces aquí tenemos a Francisco José de Caldas, quien siendo director del Observatorio Astronómico en Bogotá, pues él fue el primero que vio estas circunstancias, que las dató, de hecho observó por primera vez el fenómeno el 11 de diciembre de 1808 y tiene aquí un apartado que dice que gran parte de Colombia se ha visto cubierta por una nube muy ligera, la cual le restaba brillo al sol y a las estrellas. También indica que fue un frío anómalo en Bogotá, que era un hielo total en Colombia. Entonces pensemos, aquí también una erupción de un volcán, que también se piensa que fue en los trópicos este volcán, y aquí tenemos a uno de nuestros ilustrados que pudo determinar, que pudo dejar para el registro y para siempre el hecho de que hubo esta erupción. Lamentablemente no fueron científicos colombianos los que descubrieron que Francisco José de Caldas había claramente referenciado todas estas anomalías en los atardeceres, en el frío y demás, ¿no? Fueron una serie de investigadores alemanes. No solamente fue él, el otro es Hipólito Unanue, un peruano, que también vio estas mismas circunstancias. Muy bien, entonces aquí tenemos una de las famosas pinturas, estas en acuarela de Francisco José de Caldas, porque en el pasado la gente sabía de todo, vamos, era buena para pintar, era poeta, cantaba, tocaba la guitarra, era científico, escalador, bueno. Leer las biografías de la gente del pasado a mí me hace sentir como, vamos, como muy limitada, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahora que estamos con un confinamiento, quizás este es el momento para sacar a la luz otras circunstancias. Entonces, este volcán, que les digo, les lanzo como reto, no solo a los jóvenes, sino también a los seniors, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde están esas características? ¿Dónde están esos hechos que nos pueden ayudar digamos, a clarificar esto? Se sabe que el origen tiene que ser en la zona intertropical, porque en el resto del mundo no se vio. Potencialmente habría sido un volcán submarino, no se sabe si en Indonesia o Tonga o en qué parte, o quizá en algunas islas más remotas del frente de Ecuador, o bien, no se sabe muy bien. Y Francisco José de Caldas nos deja también esto, que ahora con la xenofobia y con el nuevo racismo, ahora para los chinos o ahora para el que tiene el coronavirus y demás, pues se ha puesto de nuevo de moda, pues recordar estas palabras de Francisco José de Caldas en el influjo del clima sobre los seres organizados, lo que nos indica que nos tenemos que organizar, que dice: el hombre adquirirá el color negro, blanco, aceitunado y todas las tintas. Su estatura irá desde la gigantesca, como puede ser un holandés, hasta el pigmeo, como un pigmeo, ¿no?, de África. Sus facciones desde la deformidad hasta la belleza, como un melifluo amante, o como nuestro Prometeo, como nuestro Frankenstein. Su moral desde las virtudes hasta los vicios. Y en una palabra, el hombre se modificará en todas sus partes y cederá, claro que sí, y cederá a la potencia activa y enérgica del clima. ¿Por dónde comenzar? Aquí tenemos simplemente una anomalía de hierro. Esto es en España, en unos pinos, donde también allá encontraron que durante este año, en este caso del Tambora, porque esto nos puede servir para buscar esta otra erupción,
una anomalía y a los árboles, aquí tenemos en gris la curva de crecimiento, aquí baja y les fue muy difícil en esta circunstancia del año sin verano crecer. Entonces también estas anomalías en los anillos de los árboles se pueden encontrar. Ya sabemos que nuestro volcán afectó al territorio colombiano, ¿no? Y peruano y seguramente ecuatoriano, claramente toda esta parte andina. Entonces habría que ir a buscar a ver dónde están estas anomalías, ¿no? Que nos pueden ayudar. Entonces, finalizando con una reflexión, ¿no? ¿Va a volver a ocurrir? Claro que sí. ¿La próxima erupción va a ser catastrófica? ¿Quién sabe? ¿Va a ser simple? ¿Va a ser un megavolcán como el Krakatoa o como algunos de los megavolcanes que tenemos aquí digamos, en Latinoamérica, en Europa? La reflexión de hoy va de solo un año, solo hubo un año sin verano. Tal vez 200.000, tal vez 300.000 personas muriendo de hambre, poco más, ¿no? Quizá, poco más lo que conocemos. Obras de arte, pinturas, monstruos, amantes, ¿no? ¿Estamos preparados? Y para finalizar, pasar a las preguntas si hay, dejarles ahí mi email si quieren escribirme y decirles a todos que desde luego la tierra te matará. Se divide, sacude, se hunde, cambia, se derrite y entra en erupción. Exhala una respiración sofocante. Si tienes suerte, puede preservarte como un frágil fósil sin ojos. O los más desafortunados son sepultados vivos. A veces sobreviven atrapados como un extraño artefacto fuera de lugar, litificado, eterno. Pero también la tierra te encumbrará, te llevará a la luz, ¿no? Y entre tanto, pues emergen a la luz una y otra vez hermosas obras de arte e ingenio, producto del asombro y el terror del Homo sapiens, como las que hemos podido revisar juntos hoy, que de todas maneras no perdurarán. Muchas gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Qué presentación tan espectacular acabas de hacer. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad. Pero no haberme alargado. No, muy chévere, muy chévere. Muchas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alejandra, bien puede abrir su micrófono o ponerla en el chat y con gusto la leemos. A ver, yo ahora como me salgo de aquí, volvamos. Solo dale escape a tu presentación para que te salgas y vuelves a Google. Aquí vuelvo. ¿Estoy? Sí, te escuchamos. Solo hay felicitaciones para ti en el chat. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que mañana empezamos nuevamente a las 11 de la mañana con la presentación que tenemos programada de Catalina González, Volcanes, Diversidad y Gente en los Andes Tropicales durante el Holoceno. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Alejandra, a ti por acompañarnos y un abrazo a todos. Feliz noche. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Que tengan todos una feliz y espeluznante noche. Muchas gracias, Alejandra. Una pregunta, por favor, la de mañana y la tarde, ¿cuánto dura? La de los ríos. ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir? Las conferencias están programadas alrededor de 1 hora. Ya la del meandro, me interesa mucho esa. 1 hora más o menos. Sí, más o menos. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo me retiro. Les agradezco muchísimo, Alejandra. Y bueno, para los que no saben, bueno, quedará grabada y podrán, si alguien quiere verla más adelante o quiere recomendarla. Muchas gracias a todos. Solo felicitaciones. Bueno, gracias. Excelente. Adiós, gracias.